Bueno, como todos los jueves, está el doctor Juan Carlos Martínez. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Hola, un gusto, Ha Marcelo. venido vestido de médico hoy. Hoy vine vestido de médico, sí, Bueno, decíamos antes de la pausa, ¿no? Tranquilizantes, ansiolíticos. Bueno, después del primer bloque creo que estamos todos necesitándolos, pero hay toda una cosa con esto, ¿no? Que la gente toma cualquier cosa, se automedica, que alguien le presta una pastilla. Exactamente. ¿Cómo se elige un tranquilizante? Obviamente lo tiene que elegir el médico, no uno, pero ¿cómo se llega a la elección? Sin duda, yo creo que lo empezaste muy bien porque comparto plenamente que uno de los medicamentos, los ansiolíticos, los tranquilizantes son los medicamentos más automedicados. Nosotros permanentemente recibimos gente que dice, me lo indicó mi prima, la vecina, mi tía, porque le hizo bien. Por supuesto que después cuando no funcionan hay que corregir un poco los medicamentos. Nosotros tenemos una primer placa en donde vemos cómo se elige un ansiolítico, qué es lo que hay que hacer para la elección de un ansiolítico. Lo primero que tenemos que buscar es la vida media, la absorción y la rapidez del efecto, la potencia en miligramos y el perfil metabólico. La vida media, para que se entienda, es lo que tarda en el cuerpo el medicamento para eliminarse el 50% de la dosis. Esto significa que hay ansiolíticos de vida media larga, se llaman, de vida media intermedia, de vida media corta y de vida ultra corta. Claro. Dependiendo de cuál es el caso, por supuesto cada uno tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra, ¿no? Por ejemplo, uno de vida larga tiene a favor que le doy pocas dosis diarias. Ahora tiene la contra que si el paciente se sedó por mucho tiempo. Claro, está bien. Esa es la contra que tiene. Después, el otro de los puntos que decía ahí es la absorción y la rapidez. Normalmente todos se absorben de manera similar. Por supuesto que hay que ver si un paciente tiene gastritis. Claro, depende del organismo de cada uno también. Claro, totalmente. Si está tomando antiácido no es lo mismo. Si tiene alguna operación gástrica o un problema hepático, la situación metabólica del medicamento no es la misma y eso hay que estudiarlo. La potencia por miligramo... Claro, porque las presentaciones vienen en distintos miligramos. En distintos miligramos, exactamente. La potencia por miligramo, esto muchas veces te causa un poco de comicidad porque a veces un miligramo de un ansiolítico es equivalente a 5 miligramos de otro ansiolítico. Entonces a veces cuando uno dice, te voy a cambiar el ansiolítico, vamos a pasar a tomar 5 miligramos de otro paciente. Claro, eso me pasó, claro. Claro, me está dando mucho, pero en realidad es equivalente a lo mejor a otro. Claro, eso lo tiene que ser alguien que sabe. Claro, algún especialista que conoce cómo es la equivalencia del medicamento. Y en el último que tenemos en la misma placa, ahí tenemos el perfil metabólico, que en realidad, por ejemplo, si el paciente tiene una dificultad hepática o es una persona mayor que tiene insuficiencia renal, obviamente que hay que empezar a medir la dosis de los medicamentos para que no generen efectos tóxicos. A propósito de la potencia, cuando llega alguien en estado agudo, ¿cuál es la práctica más común? ¿Se empieza con potencia alta y después se va bajando o se va subiendo de a poco? ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, nosotros... Teniendo en cuenta todos los otros factores, ¿no? Por supuesto. La cuestión física, todo esto, la edad, supongo. Claro. Mira, lo primero que vemos, obviamente, el caso personalmente, el cuadro, que es lo que amerita, y normalmente se hacen dos situaciones, o se manejan de manera muy distinta si un paciente está internado que si un paciente no está internado. Si un paciente está internado y uno tiene el control del paciente permanente, puede utilizar un ansiolítico o una dosis determinada, sabiendo que cualquier efecto colateral que le dé el medicamento al paciente, uno lo tiene bajo control. Es como que espera ese síntoma, aunque no desea que aparezca, claro, pero lo espera. Ahora, cuando el paciente está ambulatorio, la situación es distinta. Uno tiene que empezar con dosis más lentas, porque normalmente si viene alguien que es trabajador o estudiante o tiene una vida activa normal, uno no puede darle un medicamento para que el paciente al otro día esté llamando diciendo... Estoy dormido. Claro. Bueno, ese es el segundo punto, ¿no? ¿Cuáles son los efectos colaterales que tiene esto? Porque por allí nos hacen bien en tranquilizarnos, todo, pero ¿qué efectos colaterales tiene? Así es, muy bien. Los más comunes también. Los más comunes. Trajimos una segunda placa, que en realidad la segunda placa nos marca los efectos colaterales. Ahí decía recién la somnolencia. La somnolencia tiene que ver con ese estado de letargo si nosotros consumimos mayor dosis del medicamento. Esto puede hacer que pierda la memoria. Normalmente el tema de la memoria, quiero hacer una aclaración. Cuando los pacientes se encuentran muy ansiosos, la ansiedad propia le hace perder memoria. Vamos a poner un ejemplo de los estudiantes universitarios. Si los estudiantes universitarios van muy nerviosos a rendir un examen, es muy probable que no se acuerden de nada. Con lo cual, muchas veces, una dosis muy pequeña de un ansiolítico los puede favorecer antes que perjudicar. ¿Está? En el tema de la memoria. Lo otro que normalmente puede producir un medicamento ansiolítico en la misma placa es agresividad.
Esta agresividad muchas veces se da porque es lo que nosotros conocemos como efecto paradojal. Es decir, damos un ansiolítico para que el paciente se tranquilice y en realidad se excita. Claro. Esto es muy raro de ver, pero pasa. Pasa, exactamente, hay que tenerlo en cuenta. Lo otro que los otros dos que tenemos al último son es la físicas, claro. Las otras las otras últimas dos, alergia, insuficiencia respiratoria, son cuestiones físicas que puede producir el medicamento. Exactamente, sí. En el caso de que tenga un paciente que venga que ya con una EPOC, es muy difícil que nosotros le demos algún ansiolítico en dosis alta porque le perjudicamos a su EPOC. Las cuestiones respiratorias tienen que ver, ¿está claro, bien? Sí. ¿Y las alergias? Y las alergias, bueno, generalmente los ansiolíticos no tienen ningún componente tipo alérgico, pero de la misma manera que hay personas, yo diría, más que ser alérgico, yo diría que las personas son más propensas a utilizar un ansiolítico que otro. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, a mí me hace mejor este ansiolítico que este otro. Entonces utilizamos en general, nos acomodamos a lo que el cuerpo del paciente recibe, pero le puede dar alergia y si en el caso que dé alergia se cambia el medicamento, no hay ningún problema. El gran fantasma de esto, Juan Carlos, es qué pasa cuando se suspende. Porque, digo, si uno lo suspende por voluntad propia, bueno, está delicado porque no sabe. Pero si el profesional viene y le dice, bueno, a partir de hoy no tomas más esta medicación, ya estás bien. Entran a jugar factores como que me falta, creo que me falta y no me falta. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando se suspende una medicación de esta? Así es. Bueno, pueden pasar muchas cosas cuando uno suspende el medicamento. Siempre vamos a partir de el prurito social que existe de que los ansiolíticos, que crean adicción, que cuando los suspendo, al volverme los síntomas, evidentemente... ¿Generan adicción? Bueno, en realidad la capacidad o potencialidad adictiva es mínima. Voy a poner un ejemplo. Todo depende de cada ansiolítico, pero uno de los ansiolíticos que más se usan en el mercado tiene una adicción de 1 en 56.000 casos. O sea, casi cero, digamos. Casi cero. Siempre creo yo que el uso del ansiolítico tiene que estar controlado por un médico, por alguien que conozca, usarlo por un tiempo determinado. Sí, ese es todo un tema, ¿no? Esa es la clave. Tenía una placa preparada con el tema de la suspensión. Exactamente. Tenemos, creo que la última placa, que es la de la suspensión. Ahí tenemos qué es lo que puede suceder cuando se suprime un medicamento. Le puede recrudecer los síntomas por los cuales consultó. Claro, ansiedad, insomnio. Ansiedad, insomnio, inquietud, irritabilidad, tensión muscular. Entonces acá es donde el paciente dice, miren, yo suspendí el medicamento, me volvió la ansiedad, entonces me hice adicto. Y uno tiene que explicar que eso no es adicción. Eso significa que el medicamento todavía lo está necesitando y lo ha cortado antes de tiempo. Por eso yo digo, un medicamento, un ansiolítico, bien usado, en dosis y en tiempo, cuando está indicado, es extraordinariamente maravilloso. Claro, está controlado. Totalmente. El problema es cuando los pacientes no se controlan. Se topan, Juan Carlos, no te he preguntado esto, no quiero que hables mal de ningún colega, pero se topan con que a veces un paciente llega a la consulta con ustedes que son especialistas. Ustedes le dan una medicación y el paciente no vuelve más. Y consigue esa medicación a través de algún médico amigo. Así que en el lugar donde se conocen todos por allí, te dice, che, mirá, vos sabés que Martínez me dio esto, pero vos me lo podés recetar porque yo no tengo ganas de ver a Martínez de nuevo. Así es. ¿Pasa esto? ¿Esto es peligroso? Sí, pasa mucho. Obviamente que es peligroso porque no tiene el control del medicamento. Y los medicamentos, los ansiolíticos, yo siempre los comparo, si se me permite, por ejemplo, con el hipotiroidismo. El hipotiroidismo a veces uno necesita levotiroxina como tratamiento y a veces necesita una dosis determinada y a los 3 meses necesita otra dosis. Los ansiolíticos lo mismo. Yo puedo dar un ansiolítico a un paciente hoy y esa dosis de ansiolítico en 2 meses necesita otra dosis. Porque a lo mejor ya está más tranquilo, duerme mejor, se calma, necesita menos dosis. Pero si no viene a la consulta, no le puedo bajar la dosis hasta que no venga. Cerramos el micro con lo que decimos siempre. En este caso, los ansiolíticos, los tranquilizantes, no son malos ni son buenos. Tienen que estar controlados por un profesional. Perfectamente. Es así. Así es. Gracias por venir, Juan Carlos, muy amable. Gracias a vos, Marcelo. Juan Carlos Martínez, la pausa, ya venimos.